Yo en esta mañana quiero hablar de un tema muy importante que es la justificación. ¿Ah? La Biblia habla y nos establece y nos enseña que somos justificados por Cristo. Y hay un párrafo bíblico que lo enseña el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, que habla sobre la justificación y, y da los parámetros de dónde viene el significado y cómo Dios nos justifica. Y el Señor ha puesto esto en mi corazón de hablar de la justificación en los tiempos que estamos viviendo, en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de preocupación, y de que hoy día más que nunca debemos creer que somos justificados por Cristo. Así que yo les voy a invitar que busque la palabra del Señor en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Y ya está en su pantalla. ¿Ah? Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Amén. Búsquelo en su casa. Espero que esté en un momento de tranquilidad y esté con su Biblia para que podamos escudriñar un poquito la palabra del Señor en este sermón que Dios nos va a dar, en esta palabra que Dios nos va a dar a través de los romanos. Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra. Incline un minuto su rostro. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más, porque estamos delante de tu presencia. Sí, Señor Jesús. Queremos, Señor, que en este minuto y a partir de este minuto, usted nos hable por su palabra. Usted nos bendiga a través de ella. Sí, Señor, hable a nuestras vidas según nuestras necesidades. Hemos orado, nos hemos preparado, pero creemos que tu Espíritu Santo nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos. Amén, Habla Señor según Jesús. nuestra necesidad. Bendice a cada uno de los 130 hermanos que están conectados, Señor, sus familias. Gracias, Señor, por esta audiencia. Creemos, Señor, que tú nos vas a hablar por tu palabra. Te lo rogamos todo a través de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, Amén. es bueno en tiempos de pandemia y que la mayoría de los hermanos están en sus casitas, escudriñar un poquito la palabra. Todos sabemos, y los que somos hijos del Señor, sabemos que el apóstol Pablo fue el gran apóstol de la sabiduría. Dios lo nombra apóstol y como una excepción. Sabemos que Pablo no estuvo
al lado de Jesús, no fue un testigo presencial de Jesús. Sin embargo, el mensaje que Dios le entrega y la comisión que Dios le entrega a Pablo lo convierte en uno de los hombres más importantes de la Iglesia Apostólica. Pablo, al igual que Pedro, Juan y Santiago, se convirtieron en los grandes enseñadores de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia que en ese tiempo se estaba formando. Estamos hablando del año 33 hasta el año 120. Ahí se estaba formando la Iglesia Apostólica, lo que se llama la Iglesia de los Apóstoles, que en su mayoría y en el primer tiempo de la Iglesia Apostólica fue gobernada por los apóstoles. Todos sabemos que entre el año 50 y el año 69, la mayoría de los apóstoles o murieron o fueron sacrificados por el Evangelio, excepto Juan. Sin embargo, Dios toma a Pablo para escribir esta carta a los romanos. Y mire, hay una curiosidad que me llama la atención en el texto bíblico. Pablo tenía muchas ganas de conocer la iglesia de Roma, ¿ah? Y sin embargo no le fue permitido. Conoció a algunos mensajeros, a gente que iba a buscar cartas o enseñanzas de Pablo, pero en sí el deseo que Pablo tenía en sus viajes de pasar por Roma, estar con la iglesia de Roma, particularmente la iglesia de Roma estaba compuesta por muchos judíos, pero también compuesta por varios gentiles. ¿Ah? Esa era la conformación de la iglesia de Roma. Sin embargo, a Pablo, por voluntad del Señor, no le es permitido estar con los romanos en la iglesia misma, en la enseñanza misma. Sin embargo, la carta que Pablo, en uno de sus viajes, cuando él quería pasar por Jerusalén y llegar hasta España, escribe esta carta que se convierte en una de las principales guías para el Evangelio, una de las principales guías y de instrucción. Y si lo podemos llamar, como lo dice por ahí en uno de los capítulos de Romanos, si lo podemos llamar, Romanos se convierte, esta carta a los romanos se convierte en la doctrina de Jesucristo, en el pensamiento de lo que es el cristianismo, el pensamiento de la doctrina. El viernes, cuando estuvimos en el estudio del estudio bíblico de Apocalipsis, por ahí alguien dijo, quiero que era doctrina. Doctrina es el pensamiento que Jesús nos dejó, el pensamiento, la enseñanza, el proceder. Eso es la doctrina de Jesucristo, es la doctrina religiosa, la doctrina dogmática de cómo podemos ser buenos cristianos. Entonces, cuando tenemos que hablar de un proceso importante, Dios en su infinita misericordia hace un plan perfecto a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliar la raza humana con Dios. Es el paralelismo importante, la circunstancia importante, por qué Cristo muere en la cruz, por qué Cristo tiene que sacrificarse para reconciliar ese vínculo que estaba roto entre Dios y la humanidad. Y dentro de todo esto se generan varios resultados o varias circunstancias. Primero, que a través de Jesucristo hoy día somos salvos, ¿ah? Y la Biblia lo establece. Pero también hay un proceso que no puede quedar aparte de todo esto, que es la justificación. Todos sabemos, y los que estamos escuchando la palabra del Señor, todos sabemos que por nuestros actos y por nuestros hechos y por nuestros pensamientos no podemos justificarnos delante de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos, como dice la Biblia, estamos sujetos a pasiones, estamos sujetos a pecados, estamos sujetos a tentaciones. Entonces, no nos podemos justificarnos por nuestros hechos, no nos podemos justificarnos por nuestros pensamientos, no podemos justificarnos por nuestros actos. ¿Por qué? Porque nuestros actos aún, como dice Santiago, son pecaminosos. Nuestras obras aún están arraigadas en el pecado. Pero hay uno que nos justificó. Y fíjese que el libro de Romanos, este hermoso carta de Romanos, escrita en el año 57 por el apóstol Pablo, habla, y aparte, fíjese que este capítulo 5 es la introducción de lo que va a hablar
sobre el Evangelio de Cristo en los próximos 4 capítulos de Romanos. ¿Ah? Pero fíjese que parte en el verso 1 del capítulo 5, dice, ¿qué es ser justificado? ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es tener la justificación de poder ser, por ejemplo, llamarnos y tener la seguridad que somos hijos del Señor? Amén. Y Pablo parte hablando y en forma muy instructiva dice, justificados. O sea, hoy día yo y usted podemos justificarnos, podemos tener perdón. A eso se está refiriendo la justificación. La palabra justificación significa que tenemos algo para defendernos, para justificar nuestros actos. Que en el fondo, si usted examina la palabra del Señor y sobre todo el Nuevo Testamento, el objeto de toda la Biblia es que hoy día entender que somos justificados por Cristo, Amén. justificados por el Señor. Fíjese que los judíos, el judaísmo que estaba imperando, siempre quisieron predicar y hablar de que la justificación eran por las obras, y ahí viene el actuar de los fariseos, de los saduceos. Ellos se justificaban por los actos, por lo que decían, por lo que cumplían, pero no por una reconciliación verdadera con Dios. Fíjese que si nos vemos a través de la historia, la Iglesia Católica, los fariseos, los saduceos, se justificaban por las obras, se justificaban porque ayunaban, se justificaba porque entregaban el diezmo, se justificaba porque trataban de hacer lo correcto, y aún más, esa justificación la enrostraban a tal extremo que porque alguien no se lavaba las manos antes de comer, lo condenaban y lo llamaban pecador. Todo era por obras, todo era porque las obras creían que los iban a justificar, sus obras. Si nos adelantamos al siglo XVI, la religión se convirtió en ritos y ceremonias, actuaciones, obras. ¿Mm? Es por eso que Martín Lutero, ¿no es cierto?, cuando Dios lo inspira a traducir la Biblia para que todos la entendieran, fíjese que se basó en el libro de Romanos. En la historia de Martín Lutero nos habla en que Martín Lutero le entra esta inquietud, ¿por qué la palabra de Dios nadie la entendía? Sino los que habían estudiado latín, los que habían estudiado y los que sabían leer latín podían entender la palabra de Dios. Y es que se le insta a traducir la Biblia al alemán. ¿Para qué? Para que todos la entendieran, sus contemporáneos alemanes la entendieran. Y fíjese que esa inquietud le viene cuando lee Romanos capítulo 1, en el verso 17, cuando Martín Lutero está leyendo el verso 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela primero por fe y para fe, no por obras, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo yo puedo tener fe? ¿Cómo yo puedo creer en el Señor? La fe es parte de la justificación. Si yo no creo en Cristo, no soy justificado. Fíjese que el origen de la justificación, como punto 1, el origen de la justificación, fíjese que cuando Dios decide condenar al hombre o justificarlo, Dios mismo, Dios Padre, dicta sentencia a favor del hombre. Y el apóstol Pablo lo enseña en el capítulo 8, ¿ah?, en el verso 32. Ojalá usted lo vaya notando, porque esto es lo que, de ahí viene la justificación. Hoy día somos justificados por Cristo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació perdonarnos. Y Pablo le enseña a los romanos en el capítulo 8, verso 32, el que no escatimó, está hablando de Dios, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta al apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué maravilloso. De ahí viene el origen de la justificación. No es por nuestros méritos, hermano querido, de repente nos jactamos y yo creo que esta pandemia que hoy día estamos viviendo es que Dios nos quiso bajar los humos como sociedad, nos quiso bajar los humos como personas, ¿ah? En la prosperidad, en el triunfalismo de esta sociedad. Y dentro de la religión hoy día nos estábamos dedicando a darnos bendiciones, bendiciones, pero nadie hablaba del pecado, nadie hablaba de que teníamos que ser correctos y justos, ser santos. Hoy día nosotros podemos ser santos porque Cristo es santo, no por nuestros méritos, no por obras ni por dinero que daríamos, sino por la cruz de Cristo, por la cruz del Señor. No por las obras de la ley. El mismo apóstol Pablo en Romanos dice que no, hoy día no somos justificados por la obra de la ley, ni por algún ser humano. Somos justificados delante de Dios, sino por medio del conocimiento. Qué importante conocer la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo habla de que somos justificados, pues por la fe, se generan resultados, que un poquito más adelante vamos a hablar los resultados de lo que es ser justificado por Cristo. Nuestro pecado, lo que Cristo hizo. Hoy día nosotros, si no creemos en eso, estamos perdidos. Cuando el apóstol Pablo le habla a los hermanos corintios y habla de Jesucristo y las características de Cristo, le habla de una persona intachable. Nuestro Cristo fue intachable, sin pecado, sin mancilla. Y el apóstol Pablo dice, Cristo, dice, no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos hacia la justicia de Dios. ¿A través de quién? De Él, dice el apóstol Pablo, y está hablando de Cristo. Cuando el apóstol Pablo también justifica su ministerio o defiende su ministerio, él habla, dice, vuestras cartas sois vosotros, escritas por vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, hermano querido que me está escuchando, el significado de la justificación como segundo punto, el significado de la justificación no es que yo me justifique por lo que hago, por lo que tengo. No, la justificación hoy día está escrita por Cristo. Muchos se justifican hoy día a sí mismos y a otros y nos tratamos de justificar a nosotros mismos, pero el que no confía en Cristo no se puede justificar. La justificación es fe, la justificación es paciencia, la justificación es que en los momentos más malos yo creo en Cristo y por mis actos correctos que Dios ha cambiado mi vida, yo puedo estar tranquilo en la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene paz, puede estar tranquilo. Cuando Jesucristo, Lucas, el escritor de Lucas, en el Evangelio de Lucas, describe una situación que Jesús tuvo con los fariseos, donde usted sabe que los fariseos lo persiguieron para siempre pillarlo en la doctrina de la ley y todo eso. Entonces hubo una discusión ahí entre los fariseos y el Señor les responde sobre la justificación, por qué Él se cree justo. Entonces, en el capítulo 16, el Señor les responde y les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y aquí yo me quiero detener. Fíjese que entre nosotros nos podemos mostrar una cara, podemos mostrar un sentimiento, podemos mostrar un carácter,
pero el que nos conoce profundamente es Cristo el Señor. El que conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos es Cristo el Señor. Por eso el dictamen final lo va a dar Dios. El dictamen final lo va a dar Cristo. Con respecto a no nuestros hechos, ni nuestros actos que representan quizás la corrección de un cristiano, sino que también los sentimientos del corazón, los sentimientos de mi mente, los sentimientos de lo que yo hago, lo que maquina mi mente, lo que maquina mi corazón. Por eso el Señor no se equivocó cuando nos habló del corazón. Y nos habla que en el corazón y en nuestra mente se maquinan los buenos y los malos pensamientos. Cuando hemos creído en Cristo, creemos que el cambio lo hace Dios, el cambio lo hace el Señor. Entonces, cuando el Señor habla y le habla a los fariseos, que no son por nuestros actos ni por nuestras obras, sino lo que hay en nuestros corazones. Y aún el Señor Jesús le dice a los fariseos, y Dios conoce vuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tengo por sublime a Dios, mis actos son correctos, mis actos son de bendición. ¿Ah? Mire, yo quiero detenerme un poquito y quizás me voy a demorar un poquito más, pero hay una parábola en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, que nos habla sobre esto, que nos habla sobre nuestros actos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros actos nos dan testimonio de nuestra fe. Mire qué hermoso. Es lo que dice Santiago. No es que Santiago esté en contra de Pablo o se hayan interpuesto los mensajes. No, están totalmente de acuerdo. Lo único que hace el espectro de Santiago, en la carta de Santiago, Santiago dice, sí, somos justificados por fe, somos justificados por la creencia en Dios, pero esa fe yo la tengo que demostrar. ¿Y cómo la voy a demostrar? Por nuestras obras. Fíjense que en la parábola que yo le mencioné en el capítulo 18 de Lucas, están hablando de esto. Cuando uno confía en sí mismo, cuando uno cree que lo tiene todo en su mano. Y yo creo que esta pandemia nos ha dado una alerta. Todo no está en nuestra mano. Hoy día tenemos en nuestra vida, en nuestra sociedad, un enemigo que no se ve y que no sabemos dónde está, ni lo podemos identificar. Y que si es tan agresivo que hasta nos puede matar. Ahí nos damos cuenta cuán frágiles somos. Cuán frágiles somos en nuestra vida. Pero, hermano querido, yo quiero ir a nuestra creencia. Hoy día yo estoy preocupado de la iglesia, estoy preocupado de los hermanos, porque yo no sé si van a volver con más fe o con menos fe. Yo no sé si van a volver más fortalecidos o no van a volver. Yo sé que muchos están orando en su casa, están estudiando la palabra del Señor. Yo creo que todos esos hermanos que están haciendo ese acto de fe, de consagrarse, de hacer cultos familiares, de seguir pegado a Dios, yo sé que van a volver con muchas ganas a alabar al Señor. Pero hay muchos que estaban fríos y con esto yo creo que se van a enfriar más. Ahora, volviendo al tema, ¿qué significa ser justificado? Cuando el Señor les empieza a hablar a los fariseos sobre esto y estaban contendiendo que el que confiaba en sí mismo, Él les dice, fíjense que hay una parábola, hay una historia, les quiero contar una historia, dice Jesús, que habían dos hombres que fueron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Dos clases sociales. Publicanos era la gente del pueblo, la gente que no sabía leer, la gente que no sabía, no tenía mucha cultura. En cambio, el fariseo, el principio básico de un fariseo era saberse la ley de Moisés de memoria, recitarla y en lo posible practicarla al máximo. Y fíjense que hay dos tipos de oraciones y el Señor las describe. Dice que el fariseo empieza a orar y se pone en pie. En cambio, fíjese que el publicano, y yo vamos a ir comparando, alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Dos posiciones diferentes.
el fariseo de pie, orgulloso, y oraba el fariseo y decía de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y se empieza a jactar en sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era la característica del fariseo. Era la característica. No se estaba justificando por lo que él creía, no se estaba justificando por Cristo, no se estaba justificando por lo que Dios le había entregado, sino por sus actos, por lo que él hacía, por lo que la ley le ordenaba hacer. Sin embargo, este publicano estaba lejos, ni siquiera estaba de pie. Ni aún se atrevía a alzar los ojos al cielo, lo describe el texto bíblico. Y se golpeaba el pecho diciendo: simplemente Dios sé propicio a mí, pecador. Qué diferencia tremenda, qué diferencia más grande. Cuando tenemos a Cristo somos sencillos y humildes. Cuando tenemos a Cristo creemos que si hoy día podemos clamar a Dios es porque hay uno que nos justificó. Y ese se llama Cristo el Señor. Este publicano ni siquiera dijo lo que tenía ni lo que había logrado, sino que se reconoció ante Dios como pecador. Cuando el Señor termina esta historia, esta parábola, le dice a los fariseos y a los que estaban ahí escuchando la parábola, dice que el publicano se devolvió a su hogar justificado. Verso 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios le bendiga. Dios nos justifica. ¿Cómo Dios nos justifica? Fíjese que Cristo pagó nuestra deuda de pecador. Él ha recibido la aprobación de Dios y nos demandará. Él pagó todos nuestros pecados. El pecador será condenado, pero el justificado será salvado. Cuando nos vemos el célebre versículo bíblico, Juan 3:16, ¿qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Pero el verso 17 nos habla de la justificación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que Dios le bendiga. Yo quiero terminar la palabra del Señor en esta mañana. Fíjese que, ¿cómo usted puede saber que es justificado por Cristo? ¿Cómo usted puede saber, hermano querido y hermana querida que me está escuchando, es justificado por Cristo? Fíjese que es sencillo. En el texto que hemos leído, fíjese que por fe, primero yo tengo que tener fe, tengo que vivir la fe en Cristo. Y cuando yo viva la fe en Cristo, como lo dice el verso 1 y 2 que hemos leído, la gracia de Dios nos va a mantener firmes. Y nos vamos a gloriar ¿en qué? En la esperanza que la gloria siempre es de Dios. Amén. No nos podemos gloriar en las cosas que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque si vamos a estar en tribulaciones, tenemos que pedirle paciencia al Señor. Si tenemos esta tribulación, vamos a estar en prueba. Pero la prueba, ¿sabe? La Biblia lo dice más de 5 veces en el Nuevo Testamento. La prueba trae esperanza. La esperanza es que yo me voy con Cristo. Como le decía, los resultados de la justificación. Cuando la justificación es real en los verdaderos cristianos, hay consecuencias. Hay cosas que yo vivo que se generan en mi vida espiritual cuando yo tengo la justificación de Cristo. Tengo paz con Dios. El que tiene la paz con Dios y está conectado con Dios, es lo que dice el verso 1 que hemos leído,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que cree y el que tiene esta característica, tengo paz con Dios, puedo comunicarme con Él, puedo orar con Él, siento su presencia a través del Espíritu Santo, ese quiere decir que tengo paz con Dios. Fíjense que cuando yo tengo paz con Dios, el pecado, Cristo lo destruyó. Esa brecha que nos separó, que se llama pecado, Cristo la destruyó con su sangre bendita y nos hizo estar en comunión con Dios y Dios con nosotros. Fíjese que Dios nos dice, Juan 3:16, porque de tal manera Dios nos amó y dio a su Hijo unigénito. Y dio a su Hijo. Fíjese que cuando soy justificado, yo ando en verdad. Yo ando en luz. Y cuando yo ando en verdad y en luz, las obras de Dios son manifiestas. Las obras del Señor son manifiestas. El que cree en el Hijo, dice la palabra del Señor, el que cree en Cristo, el que cree en el Hijo tiene vida y vida eterna. Dios lo dice, el Señor nos dice. El segundo punto, ¿por qué yo creo que estoy justificado por Cristo? Primero, porque tengo paz con Dios. Segundo, porque el favor de Dios está conmigo. El favor de Dios está conmigo. Y hermano querido, usted que me está escuchando en esta mañana, fíjese en el Señor, en esta pandemia, fíjese en el Señor. Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar. Eso es tener el favor de Dios, eso es tener la misericordia del Señor. Y el favor de Dios se obtiene a través de la fe. Esta gracia bendita. Señor. Usted lee el verso 2 del capítulo 5 de la palabra que hemos leído, el Señor nos dice el favor de Dios y nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe, es por fe, a esta gracia, a este favor no merecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta. ¿Sabe cuál es la entrada, hermano y hermano? Es Cristo. Si usted está con Cristo, si yo estoy con Cristo, estamos firmes. Amén. Yo soy justificado por Cristo porque tengo paz con Dios, tengo el favor de Dios. Y sabe, mire, esto quizás sea irrisorio para los que no creen. El gozo de Dios está en mí. El que tiene gozo de Dios, Jesús. el que tiene alegría de Dios, el que siente la presencia de Dios y el Espíritu Santo se manifiesta en su vida, tenemos que decir, soy justificado por Cristo. Amén, Señor Jesús. Y esa esperanza es la comunión que yo debo tener y usted debe tener. Señor. Que somos rebeldes perdonados. La Biblia nos dice, fuimos rebeldes, la escoria del mundo. Él nos perdonó y nos justificó y nos declaró heredero. Heredero de la gloria infinita de Dios. Por eso, hermano querido, en estos tiempos de dificultad, en este tiempo de angustia y de preocupaciones, justifíquese en Cristo. Tenga paz con el Señor, tenga el favor de Dios, espere en el Señor. Dios no lo va a desamparar. Amén. Y esté gozoso, ¿sabe por qué? Porque mientras la presencia de Dios esté con nosotros, oiga, nada ni nadie nos va a poder destruir. Dios le bendiga, que Dios añada bendición a esta palabra. Somos justificados por si usted cree en Cristo, oiga, la justificación está en usted. Para Dios la honra y gloria desde ahora y para siempre.